Y muchos de nosotros vivimos con ese positivismo tóxico y sin querer queriendo, como dijo un humorista por ahí, nosotros vivimos con esa verdad tatuada en la mente. Y cuando llegamos a lo espiritual nos enfocamos y nos contrastamos con el ambiente de Dios, porque nos dice, aún en esa frustración, aún en el estado de frustrado que tú tengas y que no tengas ningún tipo de opción, aparentemente yo estoy ahí contigo, tenemos dos opciones. La primera, como habíamos dicho, no sé si se acuerdan, es escondernos, y que muchos toman esa opción. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque muchos tienden a esconderse. Es una tendencia natural del ser humano y viene del Génesis, hermano. Cuando fueron descubiertos los dos ahí, que los tenemos todos recordados cuando nos veamos, porque los vamos a abrazar ahí de una manera bien especial, porque por causa de ellos nosotros tuvimos que trabajar, entraron las enfermedades, las mujeres tienen que estar con dolores de parto y tanta cosa por ahí. Se dice medio en broma, medio en serio, pero la palabra dice que por el pecado de uno sobreabundó la gracia por otro. Es decir, que si el primer Adán pecó, en el segundo Adán, que es Jesucristo, nosotros tenemos vida y salvación y plenitud de gozo. Hermano, no estamos diciendo que usted solamente fomente la tolerancia a la frustración. Te estamos diciendo de que en Cristo todo lo que vivas, sea bueno o sea malo, sea el mejor de tus días, donde piensas que se pueden meter de fila 100,000 personas y nadie va a poder contigo, y en esos días donde no te puedes ni siquiera levantar de la cama, hay un Dios que está dispuesto a poder sanarte, hay un Dios que está dispuesto a poder bendecirte y a poder declarar tu vida sanidad, liberación, restauración. No sé si alguien está de acuerdo conmigo en esta noche. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un fundamento firme. Diga conmigo, fundamento firme. Fundamento firme. ¿Qué es el fundamento? Es el prepiso. En cada construcción usted se va a dar cuenta de que no es rentable, no es seguro levantar una construcción si no hay un cimiento firme, poderoso. Yo recuerdo todavía en los días de mi niñez donde fueron construidos los cimientos de esta iglesia, y recuerdo incluso exactamente con palabras cuando le pregunté a mi papá, dije, papá, ¿por qué hacen un hoyo en la tierra para que levanten un edificio? Si esto es de un piso nomás, lo más dos. Me dijo, porque los cimientos son los que afirman todo el edificio. Usted no puede construir desde la superficie hacia arriba, porque si no, usted está viviendo en un país sísmico, mijo. Entonces cualquier movimiento va a hacer que las cosas empiecen a... El día de ayer sufrimos uno. Mientras estábamos orando dijimos, Señor, tanta es tu presencia, parece que está... Y no, y estaba temblando de veras. Entonces me recordaba de la fortaleza y el principio de tener un fundamento sólido. Y donde está tu fundamento, mire, fíjese, sacando la analogía de lo que es la construcción, mientras más profundo es el fundamento, mayor puede ser el edificio que tú puedas levantar. Por eso usted va a ver en todas las construcciones, sobre todo en las construcciones de edificios grandotes, que hay un hoyo pero increíble, y los que somos más jóvenes pensamos que están haciendo un túnel para llegar a China, pero en realidad lo que están haciendo es realizar un fundamento sólido, firme. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra respecto del fundamento? Que de toda construcción espiritual, un fundamento tiene que ser en todos, que es Cristo. Si tu vida no está puesta, y sobre todo los que no están viendo por internet ahora en esta noche, si tu vida no la construyes en Cristo, vas a vivir sin tolerancia a la frustración. Si tu vida no la construyes en Cristo, nada de lo que hagas te va a resultar, y aun cuando aparentemente tenga éxito en algunas cosas, en algunos emprendimientos de vida, nada de eso te va a acompañar a la eternidad. Por eso es que hay mucha gente que cae. Por eso que hay mucha gente que dice, no, es que un día voy a ir a la iglesia, y es como, hermano, de repente pasa, y les abro mi corazón, es como contraproducente. Estás con problemas así, ¿y por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no congregas? Es como, si tienes problemas, con mayor razón tienes que ir. Si tú, no, es como, no sé, los estudiantes, es como, yo no sé nada, entonces me voy a quedar en casa, voy a faltar a clase. ¿Y por qué vas a faltar? Es que no sé nada. Entonces, para llegar al examen, yo tenía un profesor, lo sigo recordando con mucho cariño, porque me enseñó el valor de la asistencia a clases. Fue en la universidad, tercer año de universidad. Entonces teníamos nosotros en ese tiempo, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo era la costumbre de que cuando nosotros hacíamos la malla de la universidad, teníamos los ramos troncales, los ramos que no tenías que faltar. Entonces estaba civil, procesal y constitucional. Esos ramos, si tú faltabas,
Pero habían otros que eran un poquito más bajitos, entonces eran desarrollo del espíritu emprendedor, eran filosofía tomista del hombre, tolerancia a la frustración, desarrollo del carácter de la abogacía. Entonces, esas cosas la primera pregunta tendía uno ahí como tipo estudiante insigne de Rincón del Vago, tenía la oportunidad de preguntar al profesor y decía, profesor, la pregunta es la siguiente: ¿este ramo es necesario la asistencia para poder aprobar? Y si el profe te decía que no, muchas gracias, nos vemos a fin de mes, nos vemos a final de semestre. Entonces la gente se paraba y se iba. Tenía un profesor que lo voy a decir con nombre y apellido, es un alumno directo de Jorge Bermúdez Soto. ¿Sabe quién es Jorge Bermúdez Soto? Es el Contralor General de la República. Ahora, tuvimos que estudiar uno de los libros de él. Un alumno directo de él fue el que nos hizo clases de Derecho Ambiental. Derecho Ambiental no era como tan el derecho de las plantas, entonces no era tan obligatorio. No va a sacar a gente de la cárcel, no va a dar tampoco tanta. Los que viven para el sur lo desarrollan más. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente le empezó a dar poca importancia al ramo. Y en ese tiempo uno no tenía la idea de que en la universidad tenían un sistema que te sabía la vida entera. Entonces, ¿qué pasaba? Que venía el profesor y en el último examen, te veía toda la hoja de vida y te salía en la pantalla, porque ellos tenían el computador de la universidad, cuántas clases tú faltaste. Y ese profesor tenía un hábito de que aquel que tenía menos del 50% le hacía las preguntas más terribles en la faz de la tierra. No es lo mismo preguntar qué es el derecho ambiental que el artículo 14, numeral 5 de lo que es la ley de medio ambiente. Y así te preguntaba. Es como que a ti te preguntaran, ¿dónde está? No es lo mismo preguntar, porque de tal manera, ¿dónde está la Biblia? Que decir, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Te la hace más difícil. Debo confesar un pecado, porque yo fui uno de los que al principio omitió la obligación. Un 1.5 me saqué en la primera prueba. Me preguntó exactamente eso. No sé nada, profesor, vaya a sentarse. Eso le pasa porque usted no viene a clase. La próxima dijo, tenga más cuidado. ¿Sabe lo que hice? De ahí para adelante no falté una sola clase. No falté una. Y sabes que tenía 2 horarios en la semana y hasta el día de hoy me acuerdo. Y la ventana era más larga que la esperanza del pobre, hermano, porque tenía la última, un día lunes, la última clase a las 2:30 y la clase tenía una sola hora pedagógica a las 5:30 de la tarde y no faltaba. Y estaba 5 horas metido en la universidad. Vaya usted qué hacer, yo ya ni me acuerdo qué era lo que hacía, pero estaba 5 horas esperando para poder entrar a la clase. Y el profesor me veía y me sentaba de los primeros. ¿Por qué? Porque me internalicé acá y después de una charla bien amistosa con mis padres también de por medio, me di cuenta de que no había que faltar, porque en la ignorancia se resuelve acercándose más a la fuente de conocimiento. No sé si alguien me está escuchando en esta noche. La ignorancia, la falta de, se resuelve acercando, cambiando la actitud, no persistiendo en la actitud que te impide a ti crecer. ¿Qué pasó? Que crecí en conocimiento. Y el examen y la segunda cátedra me saqué un 7 en las 2. ¿Por qué? Porque hubo un hábito de estudiar. No me estoy autoponiendo de referencia, sino que lo que le estoy diciendo es que aún así, aún en esa situación, uno puede resolver el tema, poder persistiendo, ser alguien. Nosotros acá en Chile decimos alguien catete, alguien que insiste, alguien que es insistidor. De repente somos insistentes con cosas que no nos benefician, pero es importante que nosotros podamos asumir esto de poder insistir. Por eso que la semana pasada el Señor nos entregó una palabra y nos dijo: la convocatoria para el día domingo es para la gente necesitada, pero para los días jueves pues es para la gente que está apasionada. Amén. Espero un poquito más fuerte el amén. La convocatoria del día domingo es para gente necesitada. La convocatoria para el día jueves es para la gente apasionada. Amén. Diga al que está a su lado: hay que apasionarse. Hay que apasionarse. Hay que apasionarse. Apasionarse no es andar activo así todo el día y andar saltando arriba de la silla. Apasionarse es mostrar con hábitos, con ejemplos de que Cristo vive en mí. Amén. Entonces la palabra dice en Lucas capítulo 2, verso 52, siguiendo la línea de lo que hablamos el día domingo, dice esto nada más: y Jesús crecía, diga conmigo, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué cosa crecía? En sabiduría, en estatura y en gracia.
Esas tres cositas, en sabiduría, diga conmigo, sabiduría, estatura y en gracia. La estatura lo vamos a identificar de manera, para estos efectos, de manera, se homologa a lo que es la fama. Pero no la fama en el mal sentido de la palabra, sino que la fama en el sentido del boca a boca. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús explotó de los 30 a los 31 años cuando empezó a visitar las plazas y empezó a sanar gente. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo no había TikTok. Entonces, como no había TikTok, nadie podía grabar las stories de Jesús sanando un paralítico. Pero sí hubo gente que empezó a comunicarse en el boca a boca. Y si hay algo que es la publicidad hasta el día de hoy más efectiva, es esa, el boca a boca. Alguien me dijo algo. Nosotros en mi parte secular, una de las publicidades más efectivas y gratis más encima es cuando un cliente recomienda a otro cliente de que tú eres bueno. Por eso que existe, los que llevan los negocios se van a dar cuenta de eso. Por eso que hay una premisa: haga bien la pega de una, haga bien el trabajo desde el principio, porque eso le va a servir de la mejor publicidad para que otras personas después lo busquen. Entonces nosotros nos aferramos a eso porque eso es un buen, y la Biblia dice que eso se llama buen testimonio. Entonces cuando hay alguien de buen testimonio, negativicemos el prospecto. Cuando hay alguien de mal testimonio, ¿qué hace la gente? Se aleja, es resistida la gente. Váyase a su trabajo, por ejemplo, o el lugar donde usted se desarrolla secularmente, y se va a dar cuenta que toda la gente que es conflictiva tiene pocos amigos o no recibe mucha ayuda, o son gente que son más solitarias en su trabajo, y la mayoría de ellos, hermanos, tienen el gran problema de que la canción favorita es que son rebeldes porque el mundo lo hizo así y porque nadie lo ha cuidado con amor. Entonces el herido hiere. Y lamentablemente eso se va manifestando y va infectando la sociedad. Pero acá dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en buen testimonio, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Por qué decimos que Jesús creció en estatura, en sabiduría? ¿Por qué hablamos de Cristo? Porque la iglesia tiene que ser el reflejo de Cristo. Y en ese papel estamos todos metidos, hermanos. No nos podemos zafar. Por más que queramos zafarnos, no podemos. Si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nuestro modelo de vida es ese. No estamos diciendo que no tenga ninguna otra meta en la vida. Sí es bueno avanzar en la vida, sí es bueno tener metas de vida, pero recuerde que todas las metas que tenga usted de vida en algún momento se van a acabar. A lo más le van a durar de 75 a 80 años. Voy a ser abogado, perfecto, lo logré, ok, ¿cuántos te van a durar? Como 30 años más o menos, y después de eso nadie se va a acordar de ti y vas a tener que andar haciendo la fila ahí para cobrar la pensión de fin de mes, como todo el resto de los mortales. Acá lo que está diciendo es que Jesús crecía en sabiduría, en cosas, escúcheme en esto, hermano, en cosas que son eternas. Es decir, que la decisión que yo tome en esta noche va a repercutir para mi eternidad. Porque hay una verdad, hermano. La verdad es esta: tú fuiste diseñado para ser eterno, para vivir eternamente. Entonces, la gente piensa en eso malamente cuando solamente existen los funerales y cantan cuando el ángel pase lista. Entonces ahí la gente recién viene a decir, bueno, nosotros somos eternos y confiamos en que Dios, pero nosotros que hemos caído en entendimiento y en conocimiento de esto, hermanos, nos vamos dando cuenta de que aun cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, como dijo el apóstol Pablo, nuestro hombre interior se va renovando de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en las cosas que estamos sufriendo ahora actualmente, sino que estamos enfocados en Cristo Jesús nuestro Señor, en virtud de aquel que nosotros podemos ser llenados de toda plenitud, no solamente en las plenitudes que son de carácter espiritual, sino que también de carácter físico. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder pensar en una meta, en el sueño de Dios para tu vida. Déjame decirte lo siguiente en esta noche, mi querido hermano: hay una verdad que te está esperando para ti y que está dispuesta a poder transformar tu vida si tú la deseas. Es abrazar el sueño de Dios para ti. ¿Cuál es ese sueño? El sueño de Dios para tu vida es que tú crezcas, que tú te desarrolles. Entonces, una mentira del enemigo, una mentira satánica que se puede desatar sobre nuestras vidas es poder decir: no estás bien como estás, falta nomás, hoy día no va a pasar nada. Ocúltale tu problema al pastor cuando te pregunte cómo estás. Aparenta, si total la sonrisa, todo el mundo tiene una sonrisa.
Y de repente tenemos gente que tiene una capacidad y una habilidad actoral de... Yo recuerdo, hermanos, con mucho... Cuando uno va creciendo de la adolescencia, del paso de la adolescencia a la adultez, me pasó y me pegó muy fuerte que empecé a decirle a mi papá como aquel pajarito que era amigo del profesor Rosa y le decía, ahora entiendo todo. ¿Por qué? Porque veía el carácter de ciertas personas, de ciertos compañeros de trabajo y la actitud de cómo tratar a esa gente. Y me llegué a la conclusión, muchas veces las personas que están con mayor tasa de pensamientos negativos aparentemente para afuera son las que son más chistosas, las que son como más livianas, las que tienen ahí el chiste, la broma y la gracia a flor de piel, pero por dentro se están destruyendo. Hay un caso más o menos conocido que quizás los chicos de ahora van a conocer. Había un programa antiguo que era de carácter mexicano, que hablaba de manualidad, se llamaba Art Attack. Me cuesta decirlo, Art Attack. Y el líder principal, el que llevaba el tema, era una persona que era bien entusiasta. Ya no me acuerdo cómo decía, pero decía, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Y hacía manualidades y todo el tema. ¿Y cuál era la gracia del programa? Es que los niños aprendían a hacer manualidades viendo televisión. Entonces era como tipo, para los que son un poco más antiguos de la época, era como Plaza Sésamo, pero en manualidad. ¿Qué pasa? Que no lo podía creer, pero me llegó como reel el último capítulo donde el tipo se estaba despidiendo del último capítulo que estaba haciendo él. Y con una sonrisa de oreja a oreja, ahí estaba, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Nos vemos el próximo capítulo con un mexicano latinoamericanizado, que se entendiera en todas partes. 8 horas después el tipo se cuelga en el baño de su casa, porque hubo una depresión, porque se le murió un hijo y no la pudo superar. Entonces, ¿qué pasa? Que la poca tolerancia más una vida sin Cristo está condenada al fracaso. Y el fracaso, y aquí es el puente que quiero conectar. Todo lo espiritual no solamente te repercute a ti aquí en vida, sino que te repercute en la eternidad. No es por asustarte, sino que es para poder decir, tomemos las decisiones correctas para poder crecer. Porque en la decisión correcta hay bendición. En la decisión por Cristo existe plenitud y renovación. Alguien que me ayude con un amén en esta noche. En la decisión en la cual yo digo, me decido apasionarme por Cristo, aún a pesar de las circunstancias en las que estoy viviendo, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Sé que Dios me va a rescatar de esta situación y voy a recrecer. Y todas las pruebas que yo tenga en vida es para que yo pueda desarrollar mi carácter y poder tener esa sabiduría, esa estatura y esa gracia que Jesús tuvo, porque la palabra del Señor dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se hizo obediente hasta la muerte, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. En esta noche hay un deseo, hermano, de parte de Dios para tu vida, y Dios me lo ha inspirado para que yo te lo pueda decir. Estás diseñado para darle crecimiento a tu vida espiritual. Estás diseñado para poder avanzar espiritualmente, para sacar la mejor versión de tu vida. Estás diseñado para poder impactar a los demás. Y si no lo estás haciendo ahora, póngase a orar y empiece a decirle, Señor, si yo no estoy creciendo, Padre, saca todo lo precioso de lo vil para poder ser como tu boca. Quita de mi vida todo aquello que está trayendo perjuicio a los demás. Quita de mí, Señor, toda situación de carácter que me esté, Señor Jesús, derribando en esta noche, para que pueda yo ser como tu boca y para poder ser fértil en el lugar donde yo esté. Porque la fertilidad no viene solamente por ser abundante, la fertilidad viene por parecerse más y más a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el crecimiento es el aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Esa es la meta. Nuestra meta es ser maduros. Ahí viene otra tentación. ¿Por qué? Porque el mundo te está diciendo los 30 son los nuevos 20. Entonces ahora tenemos actores ahí en ese... Yo recuerdo, hermano, que en 20 años atrás una persona de 50 años era como una persona que ya era abuelo, que ya llevaba una vida más seria, peinaba canas. Hoy tenemos gente de 55, 60 años. Hay un alcalde por ahí que no quiero decir el nombre, que tenemos ahí un caso parecido de la Florida y que también
se trata de vestir más joven, la gente como que ya hoy a los 50 ya parece de 35. En otros tiempos no era tan así. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces también existe una sociedad que vivimos en que la gente trata de verse bien por fuera, pero no madura lo que está acá adentro. Entonces tiene 60, pero vive como que si tuviera 20. Entonces la vida es una vida que hay que vivirla. Hermano, le abro mi corazón. Si hay un dicho que me cae pésimo, hermano, horrible, es la palabra latina carpe diem. ¿Cuál es la palabra latina carpe diem? Está muy de moda porque es la palabra filosófica de ahora del mundo. Vive la vida porque la vida es una sola y hay que vivirla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso trae un doble coletazo. Genera irresponsabilidad y falta de afectividad emocional. ¿Por qué? Porque como estoy viviendo el ahora, el hoy, entonces, soy soltero, hago lo que quiero, vamos, mandémonos nomás, hagamos todo lo que... Y no piensas en el mañana. No haces un buen fundamento en el ahora para construir tu edificio para los días que siguen. Porque lo que hoy es un hoyito, el día de mañana puede ser el Costanera Center. ¿Cómo lo vas a construir? Entonces, dice la palabra que aquel que, ¿de qué sirve, dice la palabra, de poder conquistar el mundo entero y perder tu alma? Estamos marcados por eso. Hay una sociedad que te invita a eso. Entonces el crecimiento es avanzar hacia la madurez espiritual. Por eso es que les bendigo la vida de cada uno de los que está acá presencialmente. Hermano, ¿sabe por qué? Porque nuestra presencia no solamente indica que Jesús nos ha conquistado y nos ha robado el corazón, sino que también indica otra verdad. La verdad de poder decir, estoy interesado en aprender más de Él. Estoy interesado en poder llevar la vida desde su óptica. Estoy renunciando a mi realidad y a mi perspectiva para que entre en mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es ir contra la corriente de este tiempo, donde hay otros que desmayan y flaquean. La palabra del Señor dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y aun cuando los jóvenes flaquean y no tienen fuerza, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escúchame, hijo de Dios, en esta noche. Dios te ha llamado a ti a poder darle crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Crecimiento en sabiduría, en estatura y en conocimiento y en gracia, no solamente con Dios, sino que también con la gente. Por eso que dice también Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente: antes bien crezcan, ¿en qué cosa? En la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí lo bendice y dice: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿en qué cosas necesitamos crecer? En gracia y en conocimiento. Hay un dicho que me gusta mucho. Ya dije el que odiaba, ahora el que me gusta mucho. No eres responsable de dónde comienzas, pero sí eres responsable de dónde terminas. No eres responsable, no es culpa tuya el lugar donde tú empezaste, pero sí va a ser culpa tuya el lugar donde termines. Entonces, es una orden. Aquí deducimos otra verdad de este texto bíblico a la luz de la palabra. Dice: antes crezcan. No te está rogando el apóstol Pedro. No está diciendo, por favor, si usted tiene tiempo en la semana, dedique un tiempo ahí, si es que puede. Solamente si es que puede. Si le da el recreo en el colegio, si tiene la hora de colación ahí. No, dice: antes crezcan. Hubo una vez alguien que dijo: no, pero es que los tiempos de ahora no son, o sea, los tiempos de la Biblia no son los de ahora, yo no tengo ni tiempo. Me quedé mirando. ¿Sabía usted que en ese tiempo existía la esclavitud? No había vacaciones, no había compín, no existía la H, no, nada. Levántese nomás y si usted no se quería levantar, no lo estaban esperando ahí con un vasito de leche, sino que había un latigazo esperando por usted. ¿Sabe cómo marcaban a los trabajadores en ese tiempo? Con fuego, igual que a los caballos. Entonces, ¿no son los mismos? No, claro que no, pues. Claro que no. Y aquí el apóstol Pablo dijo, sin ningún lugar a duda, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque años antes Jesús le había dicho a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Nada más pueden hacer. Y ahora no teman a los que matan el cuerpo. Uno tiene miedo, camina con miedo en la calle. Pero en ese tiempo Jesús
arengó a sus discípulos, dijo, ¿saben qué? Por causa de mí los van a matar a ustedes. Pero no les tengan miedo a los que los van a matar, porque es lo único que puedan hacer. Mejor teman a aquel que después de la muerte puede echar su vida en el infierno. A este teman. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo transitorio. Te va a durar hasta los 75, 85 y 90 años si tomaste mucho yogur y hiciste ejercicio y te cuidaste bien. Voy a llegar a los 60, dijeron. ¿Sí? No va a durar tanto. Todo lo que logres acá te va a traer bienestar, es verdad. Uno es merecedor de las cosas que uno se esfuerza. Hermano, nos bendice a nosotros cuando usted se desarrolla en vida y puede cumplir las metas y puede salir. Todos nosotros podemos consentir que tuvimos, sin lugar a duda, un comienzo mucho menos auspicioso que el que tenemos nosotros ahora y hemos sido bendecidos por la presencia de Dios. El trabajo da fruto, el estudio da fruto. Es bueno salir adelante en la vida y es bueno poder desarrollarse y especificarse en algo, pero no te va a acompañar para siempre. No te va a acompañar para siempre. La decisión que tú tomes espiritualmente te va a acompañar por la eternidad. Y qué bueno sería, hermano, de poder decir, mire, ¿sabe que yo me maté 5 años estudiando, pero estuve más de 80 años de mi vida sirviendo a Cristo por sobre todas mis cosas? Y yo no me fui como abogado para arriba, no me fui como ingeniero ni como arquitecto o como líder quizás de un grupo de trabajadores. Yo me fui como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí es donde vamos a nosotros a entrar a un gozo eterno, hermano. Y nos vamos a ver las caras entre nosotros porque sí nos vamos a reconocer. Ojo, así que caigámonos bien entre nosotros. Dígale que está a su lado, Dios me usa a mí para procesar tu carácter. Caigámonos bien, llevémonos bien entre nosotros ahora porque después tenemos una eternidad completa para adorar a Jesús. Antes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. ¿Sabe? Hay algo que mientras estábamos viendo ahora en este instante me trae a la memoria. Uno de los apóstoles que más habló del crecimiento fue efectivamente el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el que más habla del tema del crecimiento. Y acá dice, como bebés recién nacidos, la nueva traducción viviente, deseen con ganas la leche espiritual. Entonces, transformado para el lenguaje de este tiempo, como hijitos de Dios llamados, deseen con ganas pasar tiempo con el Señor. Deseen con ganas participar del discipulado, deseen con ganas congregarse. Esperen con ansia el día domingo, el día jueves, los que somos apasionados y venimos en la semana. Los que pasamos del trabajo, nos pasamos directo, los que venimos de otras partes, de diversas realidades, deseen con ganas estar en la presencia del Señor para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Qué dice después? Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Mi hermano menor, cuando nosotros estábamos niños, si faltaba el desayuno, no estaba hecho en el día, un día feriado, por ejemplo, nosotros teníamos una especie prácticamente tuvimos 3 abuelas nosotros, mi abuela materna, mi abuela paterna y una tía abuela que era por parte de mi papá. Entonces teníamos regaloneo al triple, hermano. Y cuando venían los días feriados y habían veces en que yo recuerdo específicamente lo que se me viene a la mente los recuerdos, cuando papá y mamá tenían que ir al instituto bíblico, estaban media jornada ausentes y era la abuela la que se quedaba con él, con la bendición. Entonces se quedan con nosotros y nosotros esperamos. Y ¿sabe? El regaloneo era tal que nosotros estábamos viendo ahí los dibujitos en el segundo piso acostadito y venía la abuela y nos pasaba el desayuno a la cama. Había uno de nosotros que se despertaba más temprano que todos los demás, mi hermano menor. Cuando era más chico, era más niño. No llegaba a tiempo el desayuno. ¡Abuela! ¡Huele! ¡Mamá! ¡La leche! ¡Mamá! ¡Huele! ¡La leche! Se me viene eso y ahí después venía rapidito ahí la abuela o la mamá, según sea el caso. Aquí vengo. Acomódense, me acuerdo que decía, acomódense. Y esa era la noticia porque venía el desayuno, hermano. ¿Qué tiempo aquello? Y ahora uno tiene que ir, después, ahora anda a decir la leche, sírvete tú solo, vamos. No. Es broma nomás. Dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Deseenlo con ganas. Ahí está la diferencia de una persona entendida, de una persona que sigue marcando el paso en lo espiritual.
Una persona que no entiende que para poder avanzar en la vida espiritual tiene que primero internalizar esta verdad de poder decir, necesito crecer, necesito avanzar. ¿Y sabes qué? Las circunstancias, y mira, y aquí hay una bomba, una verdad que necesita ser absorbida por usted que tiene entendimiento, usted que ha venido a poder estar acá y usted que está apasionado y encendido por el amor de Dios. ¿Sabe dónde va a venir el crecimiento? Precisamente en la dificultad. El crecimiento viene precisamente en las pruebas al carácter. El crecimiento viene precisamente cuando tú empiezas a analizar tu billetera y ves los gastos a fin de mes y dices, parece que no me va a alcanzar para tanta cosa, voy a tener que empezar a priorizar. Y empiezas ahí a ver cómo vas a administrar y de repente Dios empieza a hacer un milagro financiero. El crecimiento viene cuando tú estás preocupado porque tu hijo se enfermó y no sabes qué es lo que tiene, lo llevas a la posta, al CEFAM, al hospital, a cualquier cosa, a la clínica, donde sea, y te das cuenta de que el mejor remedio para todo es poder hacer una oración antes de y de poder decir, Señor, te encargo la salud y la vida de mi hijo, de mi nieto. Señor, te encargo todo lo que es respecto de él porque yo sé que tú estás haciendo una obra. El crecimiento viene cuando tú estás en la universidad y estás en el examen de grado y sientes que por más que estudiaste llega el momento de entrar y enfrentarte a la puerta y te das cuenta que no sabes nada. No te quiero alentar porque el primer día de práctica te vas a dar cuenta de lo mismo. No sé nada. Y viene el profesor y se te olvidó todo y te quedaste en blanco. Uno de los milagros que me pasó fue ese. Me quedé en blanco en el último examen antes de poder egresar. Y dije, Señor, estoy en tus manos, se me olvidó todo. Lo que me pregunte no sé nada. Y el profesor me preguntó algo y sentí, hermano, literal, que alguien me abrió la cabeza y me empezó a meter conocimiento. Y empecé a recitar. Y aprobé. ¿Cómo pasa eso? Porque hay alguien que está encendido en poder decir, Señor, yo estoy seguro de que tú vas a hacer algo poderoso en mi vida. Y esta cosa de poder crecer viene a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las enfermedades, a través de la escasez, a través de las situaciones complicadas. Porque yo sé, Señor, que tú te manifiestas aún en esa situación, en esa circunstancia. Mi querido hermano, todo lo que está sano crece. Y con esto voy a concluir. Todo lo que está sano crece. No espere a poder pensar una semi-mentira. La semi-mentira es poder decir, si mi vida está tranquila es porque estoy sano. No es tan así. Si estoy sin problemas, si hoy día no tengo nada más que hacer y solamente es poder encender la televisión, sentarme en el sillón y ver la película favorita en Netflix y hacer las cosas que a mí me gustan y que a mí me encantan, no esperes que llegue ese momento para pensar que estás sano. ¿Sabes dónde nosotros entendemos que estamos sanos? Cuando viene un problema y una falta y una carencia de cosas y nosotros la resolvemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí estamos creciendo. Cuando en vez de responder ¿y qué tanto? Te quedas callado. Cuando oras por tu situación y cuando le haces frente a la situación. Cuando empiezas a tener dolor por lo que a Cristo le duele. Cuando empiezas a dejar de orar por ti y empiezas a orar por otro. Cuando decidiste abrir la Biblia antes de revisar el celular en la mañana. Cuando decidiste hacer tu oración antes de mandarte a comer. Cuando tu corazón empieza a quemarse de amor por Jesús. Esa es una pista de que estás creciendo. Cuando decidiste pasarte del trabajo, de la universidad y del colegio directamente a la casa de adoración para tener un momento de comunión con Dios. Ahí te estás dando cuenta de que estás creciendo. Cuando decidiste confiar. Cuando decidiste no solamente tener y afrontar el tema y echarte a llorar, porque está bien, hay que llorar muchas veces. Pero no te quedas solamente ahí tendido en el piso, sino que dices, Señor, después del llanto viene la recompensa tuya, porque aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Entonces, dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 15, con esto concluyo y lo dejamos para la próxima, lo demás que pasa. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. El sueño de Dios para nosotros, yo siempre hago esta pregunta porque me gusta a mí dar esa carga a la gente de poder decir, y lo hice en muchas ocasiones, ¿cuántos tienen expectativas con el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo tiene expectativas con usted también? ¿Dios se proyecta conmigo? Sí. ¿Dios tiene sueños para mi vida? Sí.
¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces uno tiene la tendencia a decirle, Señor, yo quiero esto. Y el Señor te dice de vuelta, pero no me escuchaste nada de lo que yo quiero para ti. Ocupamos mucho tiempo. Pero en esta noche pido al Espíritu Santo de que cambiemos esa y seamos transformados y podamos transformar a los demás también. De poder decir, el principal objetivo de mi vida desde ahora y hasta los 85 es parecernos más y más a Cristo. Eso no me quita que sea arquitecto, eso no me quita que sea abogado, eso no me quita que sea doctor, pero voy a ser arquitecto, abogado y doctor hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dígale a que está a su lado, tenemos que crecer, tenemos que crecer, tenemos que crecer. ¿Alguien está dispuesto a crecer en esta noche? ¿Sabe, hermano? Porque el crecimiento trae bendición y vamos a orar. Queridos, en este contexto, antes de ponernos de pie, vamos a orar, queridos, para que se borre de nuestro alrededor y de la iglesia en general, porque tu oración afecta a la iglesia, ¿sí? Tu actitud afecta a la iglesia, tu carácter afecta a la iglesia, tu reacción afecta a la iglesia. Entonces, ¿qué mejor que afectarla positivamente? ¿Cómo la vamos a afectar positivamente? Vamos a orar en esta dirección y yo confío que Dios te va a dar la palabra de poder orar y decir, Señor, quítanos el miedo a avanzar, quítanos el miedo a crecer, quítanos el miedo a construir la mejor versión de nosotros, quítanos el miedo a poder parecernos más a ti, quítanos ese terror escénico, ese pánico escénico que provoca el hecho de avanzar porque implica cambiar de vida, porque implica tomar decisiones que antes no habíamos tomado. Póngase de pie, mi querido hermano.